Gracias, gracias mis hermanos. Buenos días a todos y cada uno. A mí me hacen el favor de conectarse. Gracias por venir a casa, reunirse con nosotros para escuchar la prédica. Gracias de mi parte porque me hacen el favor, el honor y el permiso de hablarles. Pero de parte de Dios no hay forma de decir gracias. Es nuestra necesidad. Con venir y escuchar la palabra de Dios, venir y alimentarnos, venir y refrescarnos. Es un privilegio que todos podamos tener ese anhelo de buscar en Dios, en el Señor, en Dios Todopoderoso, esa palabra de ánimo, palabra de esperanza, y por qué no, palabra de corrección también a nuestras vidas, ¿no? Es obvio que en muchas áreas de nuestras vidas necesitamos consejo, necesitamos corrección, necesitamos dirección todos, y eso es lo que nos hace comunes. Venimos aquí, personas como todo el mundo, con problemas, con complejos, con debilidades, con desilusiones de la vida, de personas, pero aunque somos personas que hemos pasado por esas cosas, también con victorias, con triunfos, con prosperidad, etcétera, etcétera, pero tenemos algo en común, la necesidad de buscar en Cristo la paz completa y absoluta, de saber que Él ya nos ha perdonado. ¿Y cómo tenemos esa paz que nos ayuda a vivir esta vida llena de conflictos? Bueno, pues conociendo su palabra. Por eso, domingo a domingo, viernes y viernes, nos reunimos para indagar en su palabra, para escuchar su palabra, para aprender de su palabra y entender así cuánto nos ama, cuánto tenemos que remediar algunas actitudes y buscar de Dios completamente. Es una fuente, dice, de agua viva que no se acaba por un lado y que además sacia nuestra sed en cualquier sentido, sed de victoria, sed de ánimo, sed de consuelo, sed de perdón, todas tipo de sed humana, Él es el único que la puede saciar. Dicho esto, eh, pues quiero decirles que hoy comenzamos una nueva serie no del libro completo, del libro de los Efesios, pero sí una serie que nos va a ayudar a, a vivir esta vida. Terminamos la semana pasada con la serie de la soberanía de Dios, la ley soberana de Dios, los 10 mandamientos, y decíamos el viernes, dentro de las cosas que comentábamos, gracias hermano Oliver por llevar el grupo el viernes, excelente trabajo. Les animo a que nos reunamos los viernes y si tú nunca has experimentado llevar un grupo de hogar, te animo a que te unas con nosotros los viernes y después poco a poco empieces a ensayar y creo que el meditar en la palabra, como decía mi hermano Nelson, que el estar ocupados en la palabra, pues hace que uno esté ocupado en las cosas buenas, centra nuestro corazón. Así que yo te animo, como el hermano Oliver, que hizo un excelente trabajo, gracias, a que intentes. Nadie es perfecto, nadie tiene maestría en grupos de orar. Es algo que vamos aprendiendo, es algo que Dios te va dando. Y bueno, pues ahí está la invitación a reunirnos los viernes en esos grupos de hogar. Entonces les decía que terminamos la serie de los 10 mandamientos y al final decíamos que, bueno, la serie de los 10 mandamientos, ¿qué hacía en nosotros? Y más allá de hacernos sentir puros y santos y etcétera, lo que hacen los 10 mandamientos es, primero, habla de la moral de Dios, o sea, ¿quién es Dios? Los 10 mandamientos es una condensación de lo santo, lo justo, lo digno, lo perfecto que es Dios, lo santo, lo justo para hacer las cosas, su perfección completa, el poder que tiene para hacer las cosas. Los 10 mandamientos reflejan eso, la moral de Dios, su justicia y su santidad. Entonces, si eso reflejan los 10 mandamientos cuando nos alumbran, lo que hacen notar en nosotros es precisamente lo contrario, nuestra incapacidad para ser totalmente justos, totalmente santos, totalmente sin pecado. Y entonces decíamos, bueno, esta conclusión está fuerte porque si la luz de los 10 mandamientos alumbran mi ser y me dejan ver que estoy sucio, eh, ¿cuál es la esperanza? Bueno, pues la esperanza precisamente Dios la preparó y nos la dio. Dios la planeó en su corazón desde el principio de los tiempos, dice la palabra,
y nos la regaló por su pura voluntad, por su soberana voluntad, porque Él así quiso hacerlo, y cómo solucionar el problema de nuestra suciedad comparada con su santidad. Bueno, con el Cordero Santo de Dios, Cristo nuestro Señor Jesús en la cruz. Trazó la línea directa, en que podemos estar en comunión con Dios Padre todo el tiempo, en todo momento. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Juan: yo soy el camino. El único camino para llegar a nuestro Señor Jesús, a nuestro Dios Padre, es nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque así como estamos, sin nuestro Señor Jesús estamos sucios e impuros, de tal manera que no pudiéramos estar en la presencia santa y justa de Dios. No pudiéramos estar delante del Rey, quedaríamos eliminados inmediatamente. Entonces, Él es el camino porque es a través de Él que podemos presentarnos, ya no como estamos, porque a través de Cristo Él nos limpia de todo pecado, y entonces cuando Dios Padre nos ve a través de la sangre de Cristo, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús, y nos ve justos y santos, porque la justicia de Dios nos fue, dice, imputada, nos fue puesta encima en la cruz. La santidad de Dios cayó sobre nosotros por el amor de Dios por nosotros. Así es que los 10 mandamientos hacen eso, y en la vida práctica, pues los 10 mandamientos nos invitan a vivir una vida que agrade a Dios, una vida que, como dicen los mandamientos, no matar, no robar, no juzgar, no dar falso testimonio, no codiciar. Y cuando llegamos a la no codicia, y que nos pega a todos, porque de alguna forma la codicia, que es deseos insanos, que son anhelos negativos, la codicia de querer tener lo que no nos pertenece, la codicia de tener envidia de ser quien no somos, de tener lo que no tenemos, lo que tienen otros, dices, bueno, ¿y ahora cómo hago con esto? Que es algo real, que es algo práctico, que todos tenemos y que todos sufrimos. Así es que pensando en eso, le preguntaba a Dios, ¿cómo podemos, no poner en práctica, pero cómo podemos caminar los 10 mandamientos? ¿Cómo podemos llevar los 10 mandamientos puestas en esta vida, pues, llena de dificultades? Así es que, si ven la imagen, es un hombre parado frente a un gran terreno, un campo de batalla. Y nadie puede entrar a un campo de batalla sin estar preparado. Así es que Dios me llevó al libro de Efesios, donde tenemos en el capítulo 6, versículos del 10 en adelante, lo que se llama la armadura de Dios. Y vamos a estudiar eso. Vamos a estudiar la armadura de Dios. Decía en la invitación, espero que todos la hayan leído, y la leo de nuevo, que vamos a estudiar los elementos que Dios nos ha dado. Me faltó una S y entonces parece que dice los elementos que Dios no ha dado. Espero que la hayan leído para que algunos digan, es que hoy vean que también soy imperfecto. Mi hermano Nelson me dijo, oye, ¿es no o no? Entonces dije, hermano, tú eres perfecto, gracias por entender. Entonces, si la leyeron, no es los elementos que Dios no nos dio, sino los elementos que Dios nos dio para hacer frente a esos problemas de la vida diaria. Esos problemas de la batalla, problemas de tentaciones, problemas de pensamientos, problemas de ataques, problemas sociales, problemas de persecución. Todo eso lo vamos a tener. Dice el Evangelio, sí, el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y esa parte me llama la atención. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sabes? Cuando estaba estudiando el Salmo 23, el valle de sombra de muerte es un lugar porque desgraciadamente en esta vida todos pasamos. Queramos o no, todos pasamos por problemas y por dificultades. Queramos o no, estamos expuestos porque somos temporales a accidentes, una muerte repentina, a una tragedia, a una mala noticia, a una pérdida de trabajo, a una traición, a una desilusión. Estamos expuestos porque estamos en este mundo caído, en este mundo donde existen todo este tipo de situaciones. Así es que cuando leía esto y decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, que todos vamos a pasar, dice, no temeré mal alguno porque tú, Señor, estarás conmigo. Y Dios me dio esto, ¿no? Si de todos modos vamos a pasar por problemas, porque todo mundo va a pasar por problemas, incluso las personas que tienen muchos recursos, todo mundo pasa por situaciones. Si vamos a pasar y vamos a pasar, me pregunto, ¿no es mejor pasar
tomados de la mano de Dios? Si vamos a pasar, yo prefiero pasar tomado de la mano de Dios que pasar solo. Porque no sé si te ha pasado, que te metes a un lugar oscuro y no sabes ni por dónde caminar, o vas a un bosque y de pronto te pierdes, o estás nadando y no tienes ni dónde agarrarte. Eh, y qué bonito es que cuando estás nadando y te aparece una tabla, un salvavidas, te sientes, aunque sea una llantita de esas infantiles, te sientes seguro porque te agarras y ya no te hundes. O estás en un bosque y de pronto te acuerdas que tienes el GPS y buscas, pues es para allá, porque si no estarías dando vueltas, ¿no? O estás en un lugar oscuro y de repente alguien saca una lámpara y dice, ah, ya caminas seguro. Bueno, pues es eso. Vamos a estar en lugares oscuros, vamos a estar en lugares donde nos va a llegar el agua hasta el cuello, y a muchos nos ha llegado de repente el agua al cuello. Vamos a estar dando vueltas en un problema, dándole, queriéndolo solucionar y dándole ahí. Y es hasta que venimos a nuestro Señor Jesús, quien es lámpara de nuestros pies, lumbrera en nuestro. ¿No es mejor pasar tomado de la mano de Dios que pasar solos? Bueno, pues pensando en eso, si vamos a vivir este mundo donde hay tentaciones y hay riesgos y hay problemas, pues vamos a armarnos con lo que necesitemos, porque van a venir pedradas y van a venir luchas y van a venir cosas. Así es que la armadura de Dios habla de eso, un soldado que está preparado para la batalla. Y algunos dicen, es que a mí no me gusta hablar de guerras y de peleas. No es que no me guste, es que estamos en una pelea muy fuerte, muy constante. Y si no me crees, pues vamos a leer un poco lo que dice como introducción el libro de la carta a los Efesios en el capítulo 6, eh, versículo 12. Voy a leer este para ir abriendo el tema. El versículo 12 del capítulo 6 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La batalla es real, la batalla es fuerte, la batalla es muy dura, pelearla sin una armadura. Es muy difícil pasar por un lado oscuro sin estar tomado de la mano de Dios. Esa es la realidad. ¿No me crees? Bueno, ve un poco cómo está el mundo. Ve un poco cómo se está haciendo el mundo, la forma de pensar. Eh, tenemos problemas constantemente, la economía no es segura, ya en ningún país es la economía segura. La sociedad, la política cambia de acuerdo a los intereses de los políticos, a los intereses de los ricos, o en el mejor de los casos, a los intereses de alguien que quiere tener nombre sin poner atención en el futuro, etcétera, etcétera. A eso les llaman populistas, ¿no? Gobernadores o políticos populistas que nada más le dan al pueblo lo que quiere para ser populares, pero no piensan en el adelante, ¿no? O políticos que nada más piensan en lo suyo y quieren todo para sí, o personas, todo. Esto es un gran conjunto de cosas. El mundo es caótico. El mundo está en caos. Sí hay muchas cosas bonitas, o sea, puedes ir a pasear, te vas de viaje, hay muchos lugares hermosos, si ahorras puedes tener tu carrito, puedes tener eso. Sí, cierto, sí hay formas de vivir. El problema es que esa estabilidad está quebrantable. Aunque hagamos muchos esfuerzos humanos, siempre habrá algo que no podemos controlar, algo que queda fuera de nuestras manos. Esa es una realidad. Entonces, la única forma es estar preparados para esos momentos. Para tiempos, dice Eclesiastés, hay tiempos de guerra, hay tiempos de paz, hay tiempos de reír, hay tiempos de llorar, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cosechar, hay tiempo de morir, hay tiempo de matar. Para todo hay tiempo. Y lo mejor es estar preparados para cada tiempo. Así es que déjame decirte que en medio de esta descripción medio deprimente que te doy del mundo, te quiero decir que cuando vienes a Cristo, cuando buscas del Señor, recibes algo que se llama el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es el poder del Espíritu Santo? Bueno, el poder del Espíritu Santo no es poder para levantarte y flotar o para cambiar el agua en vino, o para hacer milagros. El poder del Espíritu Santo es la capacidad que Dios nos da para entender y reconocer que solo en Él hay verdad, que solo en Él hay paz, que solo en Él hay reconciliación, que solo en Él hay perdón. Ese Espíritu Santo que dice la palabra de Dios resucitó a Cristo de entre los
muertos y le dio vida, es el mismo poder que habita en ti y en mí cuando aceptamos el sacrificio de nuestro Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. De tal manera que cuando ese Espíritu Santo viene a morar en ti, ahora sí puedes decir, es más fuerte el que está en nosotros, el que está en el mundo. Y ahora sí estás capacitado para avanzar en este mundo lleno de conflictos. Ahora, en esos conflictos, pues, te voy a dar una serie de ejemplos, por lo menos 9, de qué batallas tenemos todo el mundo. Pero tú y yo, y aquellos hermanos que nos escuchan, aquellas personas que empiezan a ver que las cosas se ponen difíciles que puede ser, bueno, lo que podemos hacer es ser llenos del Espíritu Santo, a través de su palabra, llenarnos del Espíritu Santo, llenarnos del conocimiento de la verdad, llenarnos de conocer el anhelo que Dios tiene para nosotros, entender su palabra. En otras palabras, entender su palabra, comprenderla, asimilarla, saborearla, vivirla. Porque este mundo, como te digo, pues nos ataca. Nos ataca de diferentes maneras. Y voy a poner algunos ejemplos. Primero, la primera forma en que el mundo ataca a un cristiano, a una persona que ha creído y confiado en Cristo, su Señor, o a una persona que quiere acercarse a los pies de Cristo, a acercarse a Dios, ataca la credibilidad. Ataca al creyente, atacando la persona del creyente y la credibilidad de Dios y de su amor. Nos hace pensar que Dios realmente, no, tal vez hay muchos dioses, ok, alguien escribió la Biblia, pero fueron hombres con errores, la Biblia está manipulada, eh, ataca la credibilidad de ti mismo diciéndote, el enemigo diciéndote mentiras. Por ejemplo, alguien me decía en invierno, ¿no? Que a veces uno está orando y incluso orando te vienen palabras, o te vienen recuerdos, o te vienen imágenes de cuando perseguíamos el pecado, ¿no? Y no, no es que ya no perseguimos, pero cuando estábamos en pecado y vienen imágenes y vienen y dices, wow, o sea, son ataques, ataques de credibilidad de Dios acerca de si Dios existe, si Dios es real, y ataques de ti. ¿Realmente estás haciendo esto? Ataca a tu persona. Es la forma en la que el diablo ataca, primeramente. Ataca haciendo ver que tal vez Dios no exista. Y bueno, ha logrado mucho en ese aspecto, ¿eh? Hay nuevas filosofías, hay filosofías que piensan que, bueno, Dios creó al hombre tal vez, o puso una bombita y explotó ahí porque ya hay llaman cristianos evolucionistas, donde sí creen que Dios es creador de todas las cosas, pero no que Dios creó al hombre, sino que Dios, al ser creador de todas las cosas, dejó en su perfección el universo y en esa perfección eh, la evolución de repente llegó a tener un ser humano, etcétera, etcétera. Bueno, la credibilidad es atacada, es el primer tipo de ataque. Ataca el que creamos en Dios y el que creamos en Dios. Porque incluso uno dice, ¿cómo puedo acercarme a Dios siendo como soy? Bueno, es que Dios no es que eh, te ve como tú eres, sino te ve como lo que puede ser a través de sus manos, a través de su perdón, a través de su enseñanza. Dios nos ve así, como vasos de barro, y Él nos ve como esos vasos que Él puede hacer con sus propias manos, y te va formando. Cuando Él te vienes acercando al Señor, te empieza a formar, y de pronto ve que hay algo que estorba, te vuelve a romper y te vuelve a hacer. Y al final de cuentas, Él es el creador, es el artesano que hace las cosas perfectas. El barro nunca le va a poder decir al artesano, ¿sabes qué? Como que no me gusta esta oreja, le puedes poner una oreja del otro lado. Eh, ya quiero romper la tradición, ya no quiero tener la oreja del izquierdo, la quiero tener del derecho. El barro no podría hacer eso. Nosotros le queremos decir a Dios, Señor, y si me das esto y si me das aquello, ataca la credibilidad de pensar que Dios es justo, es soberano y es suficientemente sabio para hacer con nosotros y a Él le plazca. Al final de cuentas, dice que su voluntad para ti y para mí es buena, es agradable y es perfecta. Otra forma en la que el enemigo empieza a atacar mundo al ser humano, a este universo, eh, ataca la realidad de la vida de un cristiano.
ataca a hacer difícil que el cristiano viva en este tiempo, a través de persecución primero, a través de la presión de la sociedad, ataca que la realidad de ser cristiano parezca muy difícil. Parezca difícil tener que soportar las burlas en el trabajo, para empezar, es lo mínimo. El rechazo por las amistades, por la familia incluso, ¿no? Alguien empieza a buscar de Dios y a veces los primeros que atacan es en la familia, o los primeros que critican es en la familia, ¿no? Porque te conocen. Dicen, ¿tú eres cristiano? Y se ríen, ¿no? Y uno pues tiene que... Pero son ataques del enemigo. Ataques en el sentido de que toma tu alrededor a su manera y empieza a buscar cómo atacarnos. Así es que si alguien se burla de ti porque eres cristiano, no es la persona, veíamos al principio en Efesios 6, que tenemos guerra no contra carne y huesos, sino contra potestades espirituales. Entonces de repente agarra a tu familiar, a tu primo, a tu hermano y te hace burla, pero no es tu hermano, tu primo, tu amigo el que te hace burla, sino es el enemigo utilizando esos recursos, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, hablando de la presión de la sociedad, eso de que alguien se convierte al cristianismo, de repente empiezan a pensar que esta persona no es capaz de hacer las cosas por sí mismo, tiene que buscar, dicen, una bastón para apoyarse y hacen presión. Entonces, cuando el orgullo es grande en uno, trata de evitar esos rechazos con sus propios medios. Yo me acuerdo que cuando vine a los pies del Señor hace, no sé, 28, 30 años, y digo no sé porque los primeros años fueron así de idas y bajadas. Lo que sí sé es que cuando empecé a conocer al Señor, sabía yo que aquí estaba su verdad, que aquí había esperanza, y yo quería leerla, pues quería leerla en mi trabajo, pero para que no vieran que era Biblia, que es clásico, libro negro, debajo del brazo, es Biblia. Libro negro, debajo del brazo, cristiano. Entonces agarré y la forré con hojas de papel blanco, y así parece yo intelectual, libro blanco, debajo del brazo, intelectual. Entonces, uno busca evitar la burla porque la presión de la sociedad y la persecución que ahora tenemos es producto del ataque del enemigo, queriendo robar nuestra paz de buscar en el Señor. Y las persecuciones que ahora vivimos, por lo menos en este país, pues son más que burlas, ¿no? Son bullying. Pero ha habido persecución en los que los hombres de Dios morían o los leones, ahí dicen en el Coliseo, devorados por leones, o morían en una antorcha, pues prendían y prendían fuego. Y, y morían familias, esposas, hombres, mujeres, hijos. La persecución fue brutal, el cristianismo, a los primeros testigos, a los primeros discípulos, pero lo que vieron en Jesús, lo que vieron en sus milagros, cuando vieron a Cristo resucitado, fue tan real, tan poderoso, que nada de eso pudo detener. Nada de esas persecuciones atroces pudieron detener el Evangelio. Recientemente en la historia, por ejemplo, en China hay personas, misioneros que han muerto por el hecho de llevar una Biblia. Varios su equipaje una Biblia han sido encarcelados y después sacrificados. País socialista dice que socialismo, en esencia, dice que las religiones son el opio de la humanidad y entonces lo primero que hacen es quitar eso que puede manipular. La persecución ha sido grave y sigue existiendo. Otra forma en la que el diablo ataca el hecho de vivir una vida cristiana es la confusión. Trae confusión. ¿Cómo trae confusión? Bueno, trae confusión a base de falsas doctrinas, falsos maestros, por ejemplo, falsas interpretaciones de la Biblia. Y un cristiano que no lee su Biblia está expuesto a fraudes, mentiras y engaños. La confusión es una herramienta que el diablo utiliza mucho en estos tiempos. Hemos leído y leemos que en estos últimos tiempos habrá hombres ambiciosos, amadores de lo suyo, habrá falsos maestros vestidos de lobos, vestidos de ovejas, vendrán con mentiras, vendrán con profecías, vendrán con nuevas palabras. La confusión ha hecho que el cristianismo sea medio difícil de reconocer
que el cristianismo como tal, las personas lo identifiquen por el grupo de personas y no por la palabra de Dios. Un cristiano no lo puedes identificar por su grupo, por su comunidad. Lo puedes identificar por sus acciones apegadas a la palabra de Dios. Ahora, dices, bueno, dice la palabra que por sus frutos los conocerás. Y entonces el diablo trae confusión cuando hace público el error del cristiano. No sé si te has dado cuenta, pero puede haber noticias de cualquier otro líder espiritual. Hay que ver. Pero no se diga que un pastor se compró un carro nuevo, o agarró las ofrendas, o se llevó a una señorita de la iglesia, o que se hace el gran escándalo. Porque trae confusión. El diablo está muy metido en esto de la confusión. Confundir al pueblo, confundir los posibles eh, nuevas hijos de Dios. ¿Por qué? Porque confundir la verdad hace que el pueblo actúe en falsedad. Por eso Pablo decía, ¿cómo me encanta, dice Pablo, ver a este pueblo de Berea? Berea era un pueblo al que Pablo, que era discípulo de Dios, iba predicando de pueblo en pueblo, de nación en nación. Llegó al pueblo de Berea y les empezó a predicar de esto Jesús, que ama, que perdona, que es el Hijo de Dios, que es el camino, que es la verdad, que es la vida. Pero ¿sabes qué? Dice, ¿qué me gustaría que todos fueran como Goofy que ladra cuando menos tiene que ladrar? Que todos fueran como los hermanos de Berea, que no solo escuchan lo que les digo, pero que revisan que lo que les digo esté de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es algo que nos ha faltado mucho. Por eso la confusión eh, es algo que ha surgido mucho. La confusión tiene su tierra fértil en la, en la raíz, perdón, la confusión tiene su tierra fértil en el hecho de que cuando una persona no lee la Biblia, la raíz de la mentira crece, la raíz de la confusión crece, porque se creen lo que les dicen, aunque parece muy bonito, ¿no? Algo que siempre, de repente cuando me di cuenta que no existía eso de que a Dios rogando y con el más sonando. Dice Dios. Y eso no lo dice Dios. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios rogando y con el más sonando. Pero pudiéramos pensar que así es, ¿no? Y de ahí podríamos escuchar muchas falsas doctrinas, muchas falsas enseñanzas producidas por la confusión. La confusión se produce cuando no hay información. Dice el libro de Hebreos, el pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. Muere, muere por falta de conocimiento. ¿Y cómo muere? Muere engañado. Los políticos han usado mucho esto. En Roma se creó esta frase de pueblo, circo, maroma y teatro. ¿Por qué con circo, maroma y teatro? Bueno, pues mientras los tengan entretenidos con, con cosas así, ya sea espectáculos o noticias, con revolver las mentiras, maroma y teatro, parece que están sucediendo las cosas. Por eso el pueblo está confundido y no quiero hacer. Yo simplemente quiero decir que la confusión tiene su raíz en la desinformación, que es una forma en la que el diablo también ataca al cristianismo. Y si pensamos en esta armadura, estoy simplemente trayendo muchas cosas para que veas que necesitamos toda la armadura de Dios. Cada elemento es importante. Es que no perdamos de enfoque que estoy describiendo las formas en las que el diablo ataca, las formas en las que el diablo va a atacarnos. Y utilizar a veces los mandamientos de Dios nos hace ver que estamos muy malos y muy alejados de Dios. Y en cierto sentido, tienen razón, estamos muy alejados de Dios. Por eso necesitamos de Dios. Porque la confusión también trae eso. Nos hace ver que estamos tan mal y después trae la mentira que podemos hacer algo para estar bien. La confusión también trae falsos sacrificios, esas falsas enseñanzas y falsas doctrinas de que si tú caminas de aquí a allá, si tú pintas esto, si tú adoras esto, si tú repites esto, falsas enseñanzas, falsas doctrinas.
Otra forma en la que también el enemigo está tratando de destruir al pueblo de Cristo, al cuerpo de Cristo, especialmente deteniendo el servicio voluntario. Sabes que en las iglesias el servicio voluntario ha sido una reacción natural de alguien que ama a Jesús. Si tú lees el libro de los Hechos, las primeras cosas que hacían las que venían a Cristo era decir, aquí estoy, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? La primera respuesta de Pablo fue, a mi Señor, ¿qué quieres que haga? La primera respuesta de los recién convertidos era, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? El servicio voluntario, el servicio incondicional para la obra de Cristo es algo que de pronto se rompe en las iglesias. Eh, una iglesia que no tiene muchos recursos, a veces cuesta mucho trabajo pedirle a alguien que barra o que limpie, cosas tan sencillas, ¿no? Eh, hay personas que vienen con todo ese regalo y don de Dios de servicio, pero el servicio voluntario es difícil conseguir en las iglesias. Ah, en muchas iglesias se tiene que dar algo para que haya voluntarios. Se les tiene que dar o comida, premio, una marca, una camisa, una talla, algo. Porque el servicio voluntario, la respuesta de decirle a Dios, aquí estoy, Señor, ven aquí, ¿qué quieres que haga? Es algo que el diablo también ataca. Porque hace ver, hace pensar en esa confusión y ha traído la mentira de que en las iglesias se manipula a las personas y se abusa de las personas. Alguna vez sucede. ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo estar tranquilo de tu palabra? De la Biblia. Escucha lo que el pastor dice. ¿Está de acuerdo con la palabra o está buscando él ciertas cosas? Leer la palabra siempre te va a librar de todas esas confusiones. El escudo, la espada, eh, son cosas que necesitamos ocultar. Cada uno de esos ataques tiene que ver con él. Por eso estoy dándote introducción nada más. Eh, Otra forma en la que el diablo ataca al cristianismo es la división, dividiendo el cuerpo de Cristo. Es el lema divide y vencerás. Y bueno, es lo primero que hace, trae división en las iglesias. Esta división viene marcada de muchas maneras, ¿no? Conflictos personales, porque simplemente no me gusta con qué corbata se pone el pastor. A veces hay personas que se, cómo se viste el pastor, etcétera. Y fíjate, dice Efesios capítulo 4, versículo 3, estar prontos, dice solícitos a guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. La división en el cuerpo de Cristo se rompe cuando hay guerra, cuando hay conflicto, cuando hay luchas, cuando no hay paz, cuando hay peleas entre hermanos. Aunque la palabra de Dios nos enseña cómo remediar esas palabras. Dice, si tienes algo contra tu hermano, ve y habla con él. Si no te escucha, trae un testigo, y si no, trae a otra persona. Pero hay una forma de remediar las situaciones. No es simplemente pelear. La división es otra forma en la que el diablo ataca al cuerpo de Cristo, ataca su obra. ¿Cómo evitar ese ataque? A través del vínculo de paz. Buscar la paz, dice Romanos, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz unos con otros, en cuanto dependa de ustedes. ¿Qué quiere decir que en cuanto dependa de ustedes? Si puedo ir a pedir disculpas, aunque sea mi culpa, no pido disculpas, pido perdón. En cuanto dependa de mí, voy a hacer todo lo necesario para que estemos en paz. En cuanto dependa de ustedes, estemos en paz. La división, entonces, es otra forma en la que el diablo ataca a su iglesia. Otra forma en la que el diablo ataca es, confianza en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios recursos. Cuando somos autosuficientes, cuando somos independientes, cuando somos no enseñables, es decir, cuando somos confiados en nuestras propias fuerzas, cuando lo que yo pienso es lo correcto y aunque el demás piense que está correcto, no, cuando digo yo soy así y nadie me cambia, eh, cuando me aferro a mis ideas, a mis pensamientos, a mis experiencias, sin considerar las experiencias de otras personas.
la verdad de otras personas. Entonces, tomo confianza en mis propias fuerzas y termino haciéndole daño al cuerpo de Cristo. Incluso termino, junto con todos los otros ataques, desconfiando de Dios. Termino pensando que tal vez la Biblia no es totalmente verdadera o yo tengo una mejor opinión. Tenía una clase de teología y llegamos al punto de un tema, no voy a ahondar, pero hablábamos de que si es bíblico o no que las mujeres sean pastoras. Y el comentario, sin ahondar en el tema, el comentario que me hacía el maestro, eh, eh, cuando le preguntamos esto, yo comenté que había encontrado algunas cosas que parecía que indicaban que no. Y entonces su respuesta fue esta, y eso es lo que es el punto de la conclusión, de creer, confiar en tus propias fuerzas. Me dijo, ¿quién escribió eso? Bueno, parece que esta carta la escribe el hermano, el apóstol Pablo. Dice, exacto, exacto. La escribió el apóstol Pablo. Así es que la carta está influenciada por su pensamiento, por lo que él pensaba en ese tiempo. Y por eso pues, él escribió que no, porque no le gustaba que hablaran a mujeres. Y dije yo, o sea, confiado en sus propias fuerzas, porque dije, no, a ver, si estamos de acuerdo que la Biblia totalmente es inspirada por Dios, escrita por seres humanos, pero inspirada por Dios, a través del Espíritu Santo, dice que toda palabra habla de lo que Dios quiere que suceda. Entonces, si algunas de esas cosas las vamos a interpretar como que eran el anhelo o el deseo de cierta persona, pues estamos destruyendo todo lo que es la Biblia, porque estaríamos diciendo que cada persona le puso su sentimiento a la Biblia y estaremos cayendo en una falsa doctrina. Confiar en tus propias fuerzas es no aceptar algo porque yo confío que lo que yo pienso está correcto. Y ahí es ir en contra de la verdad, la autoridad y el poder de Dios. Confiar en nuestras propias fuerzas. Yo puedo, yo soy capaz. Esas falsas doctrinas en que, espera, ama lo tuyo, que Dios tiene que darte bendición. Confiar en tus propias fuerzas, clamar, reclamar tus bendiciones, eh, decir una palabra profética para que suceda. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo yo declaro que Dios haga lo que yo quiero que haga? Confiar en tus propias fuerzas es un ataque que últimamente se está dando mucho, tiene mucho fruto porque muchas personas, al ser seres humanos que vivimos en una vida donde tanto ataque nos hace pensar que tengo que ser fuerte y resistente para salir adelante, que no tranza, no avanza, dicen en México, cuando esas mentalidades llegan a la iglesia y no se borran, no se limpian a través de la palabra de Dios y permanecen y entonces empiezan a ser fundamento de tu nueva forma de pensar como cristiano, ya sucede un falso pensamiento y encontramos cristianos autosuficientes, independientes, eh, en sus propias fuerzas. Ni siquiera que lean la Biblia, confiados en lo que les ha ido bien y les ha resultado en este mundo. De pronto ves un artista, un comerciante, un político que viene al cristianismo y aplica sus estrategias. Y wow, qué horrible es escuchar un economista hablando de, de las bendiciones de Dios. Eso me revuelve el estómago. Escuchar a un economista hablando de las bendiciones de Dios y básicamente agarran versículos donde dice, parece, según sus interpretaciones, que Dios te va a dar tesoros en la tierra, que Dios te va a dar prosperidad, que retes a Dios, si se van a Malaquías, reta esto, dice, rétame, dice Dios, yo abriré las ventanas de los cielos. Wow, qué difícil es hablar con alguien que piensa que el dinero o la prosperidad significa bendición. Cuidado con esas enseñanzas. La confianza en nosotros mismos es otro ataque del mundo, del diálogo sobre el cristianismo. Otro ataque, ya vamos 7, este es el séptimo, ya vamos a acabar. Muchos ataques, ¿verdad? Que juguemos al hipócrita.
ataque es jugarle al hipócrita. Es pensar que dentro de la iglesia eh, todos estamos bien, nadie abre su corazón, porque si abres tu corazón, a lo mejor te dicen que eres pecador. Si vienes y dices, no, me pasa esto, no falta hermano espiritual que te dice, tal vez hay un pecado en tu corazón y por eso estás pasando esa situación, ¿no? O Dios me dijo que tienes que dejarlo, que tienes que eso. Esas hipocresía con la que algunos hermanos nos relacionamos es otro ataque. El pensar que si vienes a la iglesia tienes que estar bien y si estás mal es porque estás en pecado. El pensar que podemos engañar al Espíritu Santo. Básicamente es eso. Ven a la iglesia, todo bien, lo que estamos haciendo es engañando al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice que llega al corazón y conoce y escudriña los pensamientos del corazón y de la mente, sabe que necesitamos de pronto decir, estoy luchando con esto. Y que hay hermanos que no tengan hipocresía para decir, yo no tengo tal vez la misma lucha, pero quiero orar por ti, porque en mi lucha sé lo que es estar mal. En mis luchas personales sé lo que puede fallarle a Dios. Y si no tengo tu misma tentación, tengo el mismo dolor. Déjame, vete, vamos a orar. Y hablarnos como somos, y declarar un pecado, y abrir nuestro corazón, y dejar de hipocresías de un lado hacia otro y de otro lado hacia otro. Dejar de ser hipócritas, dejar de pensar que engañamos al Espíritu Santo, dejar de pensar que el pastor es perfecto. Créanme, las luchas de uno como pastor son tremendas, porque en mi vida pues tengo las mismas tentaciones que cualquier otro, espero que ya no tantas, pero sigo teniendo tentaciones, sigo teniendo pensamientos, y me duelen porque he conocido la verdad, porque estoy estudiando la palabra de Dios y sé que los malos pensamientos, que esas cosas ofenden a Dios, tristes en su corazón, y la lucha es muy grande. El consuelo es mayor, ¿sabes cuándo? A un pastor el consuelo más grande que Dios me regaló es ver estas cosas, ver que alguien escucha lo que Dios me dice que les diga. Cuando tu problema empieza a cambiar, cuando tu actitud empieza a cambiar, ¿quieres darle un regalo a un pastor? Vive un cristianismo verdadero, agradando a Dios, agradando a Dios, no a los hombres. ¿Quieres regalarle a un pastor un mensaje de esperanza? Vive una vida, listo. Eso es lo mejor que puedes hacer, pastor, viviendo una vida real, sin hipocresías. ¿Sabes que Nehemías y Zafira hicieron aparentar bondad y aparentar eh, cristianismo? Y dice la Biblia en Hechos que vendieron una propiedad que era suya, nadie les estaba quitando nada, nadie los obligó a vender, pero vendieron y se pusieron de acuerdo para decir, mira, nos guardamos esto y decimos que nos dieron tanto y que vamos a dar todo. Ese fue el error, no que vendieran, sino que mintieron al Espíritu Santo. Y Pablo le dice, ¿por qué? ¿Por qué mientes al Espíritu? O sea, si era tuya, puedes quedar con ella. Y si la vendiste tanto y nada más querías dar la mitad, pues nada más dar la mitad. ¿Por qué quieres aparentar un amor por Dios? De tal manera que das todo. No, no lo sabes. No seas hipócrita. Ese es el mayor ejemplo de hipocresía. Porque la hipocresía es engañarte a ti mismo y querer engañar. Porque a final de cuentas, nadie puede conocer nuestro corazón. Nadie pudiera saber si yo te estoy mintiendo en un momento dado en mi vida. Porque el único que puede saber si estoy mintiendo es Dios, el Espíritu Santo. Pero si yo estoy tratando de presentarme santo ante Dios mintiéndote, no te estoy mintiendo a ti, estoy mintiendo al Espíritu Santo. Y dice en Hechos, que Nehemías llegó y Pablo le dijo, ¿por qué hiciste esto? Sí, cayó muerto. Luego vino la esposa. Le dijo, ¿es verdad que vendieron en tanto la propiedad? Dándole todavía una oportunidad, Dios dándole una oportunidad a Zafira. Y dijo Zafira, sí, la vendimos en tanto. ¿Qué te pusiste de acuerdo con tu esposo? Cayó muerta. La hipocresía mata.
hipocresía mata. Así es que el ataque del enemigo viene a través de pensar que en la iglesia todos somos santos. No, en la iglesia todos somos pecadores en restauración. Todos estamos sucios y estamos siendo santificados a través de su palabra. Esa es la iglesia. Esa es la verdadera iglesia. No que todos caminamos bonito y nos vestimos bonito, y andamos en carros bonitos. Sí, y no tiene nada de malo vestirse bonito y caminar bonito y andar en carros bonitos. Lo que tiene de malo es estar blanqueados, estar por dentro. Otra forma en la que el diablo trata de atacar el cristianismo actualmente es que trata de que las iglesias o que nosotros, como cristianos, seamos mundanos. Así como, soy yo muy religiosa la palabra, ¿verdad? Mundanos. No, esto quiere decir que trata de que seamos no tan excéntricos, no tan religiosos, hombre, que seamos más cool, que aceptemos a las personas, que esto de aceptarnos unos a otros tales como somos es lo normal, es popular, que seamos más como el mundo es. O sea, ya no sean tan religiosos, ¿no? Ya no hablen tanto de Cristo, habla de Dios, habla de su amor, pero no hables tanto de pecado, porque cuando hablas de pecado, la gente se va, porque hablas de pecado y la gente no quiere escuchar eso, la gente quiere oír cosas positivas, estamos en guerras, estamos en problemas. Irán atacó a Israel. Estamos en guerra, ya no queremos oír eso. Unos mensajes de paz, algo que nos haga reír, que nos dé, sabes, ¿no? Ese es un ataque del enemigo. Haciendo iglesias más acorde a la actualidad. Iglesias que traigan más fiesta, más pachanga, que hablen más de los retiros, de las fiestas, no tanto del pecado, no tanto de tiempos de oración, no tanto de tiempos de adoración, sino tiempos de convivio, tiempos de relajación. Viene el verano, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no pachanga? Y está bien hacer fiestas, está bien hacer reuniones, está bien divertirnos. Pero cuando se trata de hablar de la palabra de Dios, hay que hablarla como es. Y si la palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hay que explicar qué significa estar muertos en delitos y pecados. Hay que explicar lo que significa pecar. Hay que explicar lo que significa trapos de inmundicia. Hay que explicarlo. Porque si no explicamos eso como pastores y la iglesia no está haciendo eso, tal vez no haya tanta necesidad de un Cristo que haya muerto. O sea, si yo puedo vivir esta vida más ligera, puedo evitar tantos pecados, o sea, no pecados tan graves, algunos otros sí, a lo mejor yo me estoy escapando y no necesito de un sacrificio perfecto, justo, como de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te fijas cómo el engaño de ser más actuales puede provocar que nos equivoquemos tan fuerte? Dice Primera de Juan, y aquí quiero que pongas atención, Primera de Juan, capítulo 2 versículo 15 al 17 dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece así. ¿Te fijas cómo el ataque del enemigo es tan sutil que no nos damos cuenta de la gran verdad que existe detrás, la gran verdad que está en contra de esa mentira? Porque el diablo es mentiroso, no sé si te das cuenta. El diablo es mentiroso, siempre ha sido mentiroso y es padre de toda mentira. Y los que así hacen son hijos del diablo, que hacen mentiras que el diablo tiene. Con este ataque de hacernos mundanos, pues hace que actuemos con
con, con mundanidad, que actuemos inmorales, que luchemos contra los 10 mandamientos. El último ataque es eso. Quiere el enemigo hacer que actuemos en contra de la moralidad de Dios o que rebajemos la moralidad de Dios a nuestra moralidad, que lo que es pecado no sea tanto pecado porque eso era antes, ahora ya es otra cosa. El matar, habría que ver cómo matar, que el mentir, bueno, ¿a qué te refieres con mentir? Nos hace que queramos vivir inmoralmente delante de Dios. ¿Cómo podemos vivir inmoralmente delante de Dios? Pues bajando la moral de Dios a un término humano. Y ahí que, fíjate, el, uh, estos pueblos antiguos que tenían muchos dioses, tenían dioses con cualidades humanas, tenían dioses que tenían fallas. ¿Por qué? Porque necesitaban un dios que se asemejara a ellos. Es decir, hicieron a Dios a su imagen y semejanza. Mientras que la Biblia nos enseña que Dios nos hizo a su imagen, a su semejanza. Nos hizo porque Él quería que fuéramos santos, perfectos, como Él es. ¿Cómo podemos serlo? Solo a través de Cristo. Solo en esa vida eterna que todos anhelamos llegar y estar delante de Dios en un cuerpo transformado, sin pecado, sin presencia de pecado, perdonados, limpios. Eso es. Cuando vivimos en este mundo y queremos vivir de forma inmoral, le ponemos buen nombre a las cosas. ¿Sí? Le quitamos el nombre de pecado a las cosas y ya no es una perversión, ahora es una inclinación. Ya no es una adicción, ahora es una forma de, ¿le llaman? Eh, que ya la marihuana no es legal porque se usa con, con medicinal, pero también con efectos recreativos. O sea, ya no es adicción, ahora es recreación. ¿Te fijas cómo el diablo, a través de personas, baja la moralidad de Dios y le cambia nombre al pecado? De tal manera que ya no se ve tan pecado, porque, porque ya no se ve con el nombre que Dios le da. Pecado, no hay otra. Por tanto, fíjate, Efesios capítulo 6, vamos a este. Les leí el 12, versículo 13, capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, que tanto, todo lo que te acabo de decir, por todo lo que el diablo está tratando de hacer, por todo lo que el diablo hace constantemente para destruir la vida de un cristiano, por todo lo que el diablo está haciendo constantemente para destruir la verdad, dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Por eso necesitamos la armadura de Dios. Por todos los ataques, por todo lo que está existiendo, porque estamos en una guerra, aunque no quieras estar en una guerra. Estamos en una guerra, una de dos, o peleas o te mueres. Y cuando digo morir es morir eternamente, porque no recibir a Cristo en tu corazón, el no aceptar el sacrificio del Señor Jesús en este tiempo, mientras tengas aliento de mí, una duda, la Biblia dice que está escrito para todo hombre que muera una sola vez, después de esto, el juicio. Es decir, urge que mientras estén en vida las personas, mientras tengan aliento de vida, acepten el sacrificio único y verdadero de nuestro Señor Jesús. Dicho todo esto, quiero adelantarte que empezaremos con el primer elemento de la armadura. Dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos nuestros lomos con la verdad. No sé si voy a ahondar totalmente, pero nada más quiero dejarte un pequeño sabor de reflexión. Sabes que la armadura tiene varios elementos, pero voy a leer todos. Dice, versículo 14, estad pues firmes,
ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo, que es el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es que vamos a ir describiendo qué es el cinto, o ceñir, el cinto, qué, qué significa eh, la coraza de justicia, qué significa el escudo, qué significa la espada, qué significa el casco, qué significa el calzado. Cada una de esas cosas que son parte de una armadura tienen una gran explicación. La primera, ceñidos vuestros, eh, estar ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es eso? Es un cinturón, el cinturón de la verdad. Te voy a explicar un poquito, vamos a ahondar. El cinturón de la verdad, en el caso de un soldado, era esto que se tenía que poner para amarrarse la túnica. La túnica es algo que se pone y normalmente suelta, pero imagínate una túnica suelta en un momento de batalla. Cualquiera te jala, te tira, tumba y te rompe, o sea, te pega. Entonces, el cinturón era amarrarse esa túnica de tal manera que nada quedara suelto, era ajustárselo, de tal manera que no quedara otra cosa suelta, que todo el equipo estuviera bien amarrado. Pero ese cinto además, este cinto que habla de la verdad, tiene, por la espalda tenía un cuero que atravesaba de lado a lado, y en ese cuero tenía una funda donde el soldado metía su espada. Entonces, ceñidos es tener ese cinturón que tiene primero la capacidad de amarrar todo lo que está suelto, no dejar cabos sueltos. Tiene un espacio para la espada, pero también tiene algo que los guerreros necesitaban, así como los generales en el ejército que se cuelgan muchas medallas. Ellos en este mismo cinto que atravesaba su pecho tenían las insignias de las batallas donde habían peleado. Así es que el cinturón amarraba todo lo que estaba suelto, tenía un espacio para su espada al momento de pelear, tenía los emblemas de sus victorias. Ese cinto se puede decir que es la actitud con la que entras a la batalla. La verdad, ceñirte con la verdad es ceñirte con un compromiso verdadero. Significa compromiso con la vida cristiana, compromiso con lo que estamos dispuestos a hacer. No es, no es decir que eres cristiano, sino tener un compromiso por hacer lo que significa hacer, vivir una vida en Cristo. No es simplemente el compromiso de ir al domingo al servicio, sino es un compromiso de vivir amando a Dios, respetando a Dios todo el tiempo. Ahora, cuando digo esto, no te imagines alguien hincado todo el tiempo, las 24 horas del día, o las 12 horas del día, alguien con su Biblia todo el tiempo, alguien con el Jesús en la boca. No, es una actitud verdadera. Es querer hacer las cosas con verdad. Por ejemplo, un deportista que va a correr un maratón, no se pone los tenis el día anterior, el short y la playera, y se presenta al maratón. Eso no es compromiso. Eso es, no puedo decir la palabra. Un verdadero deportista se pone los tenis, el short y la playera por lo menos 6 meses antes para prepararse, para ejercitarse, para practicar, cambia su dieta, duerme más, se vitamina, entrena, practica, prueba, es decir, se está preparando un compromiso para esa carrera. Y ni siquiera estoy diciendo que se prepara para ganar, aunque todo deportista anhela ganar. Toda persona que juega un deporte quiere ganar. ¿Quién va a jugar un partido de fútbol? Y entras a un equipo, vas a jugar un partido de fútbol y vamos a jugar. O sea, si estás jugando de manera profesional y un deportista lo contratan para eso, para jugar,
y tiene la actitud de simplemente presentarse, no creo que dure dos partidos. O sea, ni siquiera el primero, porque su actitud va a ser precisamente inmediatamente reconocido. Viene el balón y no corre porque pues, ya está en el campo. Fíjate, hablando de esto, a mí me gusta más ver los juegos de fútbol americano universitarios que los profesionales. No sé si te has dado cuenta de esto, pero en el fútbol americano colegial, universitario, los jugadores, esos jóvenes, dan del todo por el todo porque quieren ser vistos y porque quieren ser contratados. Así es que van hasta el último momento, se lanzan por todos los balones, pegan con todas sus fuerzas, corren con todas sus fuerzas. A diferencia de los equipos profesionales, veo un equipo profesional que nunca gana, no quiero decir cuál, pero ve a sus jugadores. O sea, juegan, parece que están jugando de ese, le decíamos en México, tochito. Corren y ya, te toqué. O sea, no van por todas, no se pegan con fuerza, no dan energía, no corren, no brincan, no saltan, no le ponen fuerza. No hay compromiso. Ceñirte con la verdad es estar comprometido con una vida en Cristo. Es comprometerte realmente a vivir una vida en Cristo. Y si eso significa leer tu palabra, tener un tiempo devocional en las mañanas, orar un tiempo, ir a un estudio, estar los domingos, servir de voluntario, si eso significa tener compromiso, compromete, no mientas a la gente. Cíñete con la verdad, esa actitud. No dejes cosas sueltas. No vayas a la iglesia y también sigas por acá. Ceñirte con la verdad es estar comprometido. Ok, todos tenemos tentaciones, pero tengo el compromiso de no volver a hacer. Todos tenemos fallas, pero tengo el compromiso de aprender cómo no volver a caer en el mismo pecado. Eso es compromiso. Compromiso es, Señor, constantemente hago esto, ayúdame. Es venir a un hermano, venir con un pastor, venir con un grupo, decirle, ayúdenme, necesito apoyo, necesito oración, necesito consejo. Tengo problemas en el matrimonio, es tener compromiso para venir y no ventilar con todo el mundo tus problemas, pero sí buscar con quién platicar, quién, buscar otro punto de vista, porque a lo mejor tienes problemas en tu matrimonio porque piensas que así deben ser las cosas. Déjame decirte que no siempre las cosas deben ser como tú piensas que deben ser. Compromiso es entender que necesitamos mucho de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Compromiso es decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que hagas? ¿Cómo puedo agradar? Ahora, ese compromiso solo se puede empezar a tener cuando se entiende que no todas, dice un beisbolista, que no a todas las bolas le pego, que vaya. Compromiso es reconocer que delante de Dios, si no fuera por Cristo, no podría pasar. Compromiso es entender que Dios es tan santo, Dios Padre es tan santo, tan puro, tan digno, que delante de Él no puede haber nada sucio. Estos. Compromiso es entender, por mucho que me talle con mis propias obras, que por mucho perfume que me ponga de mis actos, con mis propios actos siempre voy a estar apestoso delante de Dios. Y siempre habrá algo que no me alcance a Dios. Compromiso es dejar que Dios haga contigo lo que quieras. Es entregar tu vida a Cristo. Compromiso es decir, Señor Jesús, es entender que tu sacrificio en la cruz fue, fue más de un espectáculo. Fue más allá del show. Compromiso. Compromiso quiere decir, Señor, aquí estoy. Esta conversación que he tenido, que he escuchado a través de este medio, me deja ver que tal vez tú seas verdad. Me deja ver que tal vez tú hablas con verdad. Me deja ver que Dios eres santo y eres puro.
que eres digno y eres santo. Y yo estoy muy lejos de limpiarme por mí mismo. También dice la palabra, Juan 3:16, 17, que Dios, Juan 3:17 dice, si no viene al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Jesús. Jesús en este tiempo no vino a condenar, no vino a decirte estás mal, pero vino a decirte, Padre, conozco mi incapacidad, llega un momento en que tengo que decir, ya no sé, ya no quiero. ¿Cómo puedo, Señor? ¿Cómo puedo presentarme delante de ti? Reconozco que tu Hijo es el Cordero perfecto, puro y santo, y su sangre es verdaderamente pura y es capaz de lavar mi pecado. Señor, yo te digo, y imploro que tomes mi vida, Señor. Que tomes mi ser, que tomes mis pensamientos, que tomes todo lo que soy, Señor. Te entrego a ti. Señor, permite que tu Espíritu Santo venga a mí a traerme dirección, a traerme convicción, a traerme compromiso, a darme a tener ese compromiso de servirte, de amarte, de respetarte, Señor. Señor Dios Padre, te entrego mi vida, te entrego mi ser, te entrego mis sueños y mis anhelos. Ámalos, Padre bendito. Hazme una persona nueva. Te lo pido, sabiendo que nuestro Señor Jesús, que Él dijo, todo lo que pidan, dame en mi nombre. Y yo te pido, Señor Padre, Dios Padre, permitas ver tu luz, me perdones, en el nombre de Cristo, Señor. Mis hermanos y amigos, si tú hiciste esta oración, déjame decirte, si hiciste esta oración con compromiso, si hiciste esta oración creyendo lo que acabas de decir, no te imaginas lo que sucede en tu corazón. Pero si hiciste esta oración, a partir de hoy empiezas un proceso de cambio, de transformación. Hoy, te arrepentiste sinceramente, manifiesta en el cielo un alma ha sido rescatada. Así es que, mis amigos, hoy hablamos de todos los ataques y parece que fue una predicación negativa, pero termina muy positiva, porque a pesar de todos los ataques, Dios nos ha dado todas las herramientas para vencer esos ataques que de por sí todos tenemos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás contigo. Mi hermano, yo te invito a que si vamos a pasar, pasemos tomados de la mano de Dios. Si vas a sufrir, pues pasemos tomados del único que nos puede consolar. Y es que, mis hermanos, los espero la semana que entra. Vamos a continuar hasta el final con toda la armadura de Dios. La siguiente semana tal vez tomemos 1 o 2 elementos y profundizamos un poco más en este. Los espero la semana que entra. Por favor, compartan la conexión. Los espero el viernes. Alguien estará dando el grupo con toda la intención. Ya estoy viendo quién pudiera darlo. Aquí te estoy viendo desde este momento. Alguien que pudiera preparar las preguntas y llevar el curso. Así es que prepárense, anímense. Los veo la semana que entra en el nombre de mi Señor. Dios los bendiga. Nos vemos.